Dios todavía tiene algo para nosotros en esta mañana. Y en su sabiduría Él ha determinado que el tema de hoy, que fue escogido hace meses, pues fuera el encargo de Dios para los que salen de medio nuestro esta mañana. Así que vamos a descansar en la realidad de que Dios va a edificar su iglesia aquí, en Downtown, con nosotros, sin nosotros. Ese es el trabajo de Jesús. Y Él nos deja participar. Amén. Bueno, vamos a lanzarnos de cabeza al océano profundo de la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Hechos capítulo 4. El sermón de esta mañana se titula Poder Confiado. Y en nuestra serie Testigos hemos visto cómo Dios estableció su iglesia a principios del primer siglo. Y el primer paso para establecer esa iglesia pues fue establecer el hecho que el mismo Jesús, que había sido rechazado por el establecimiento religioso de entonces, en efecto ese era el Mesías. Ese es el Mesías que había sido prometido desde hace 1500 años. No, desde el huerto del Edén, desde Génesis 3, ese Mesías que había sido prometido, la estirpe de la mujer, era Jesús, el que ellos habían asesinado. Y entonces Dios decide establecer la exaltación de Jesús operando lo que voy a llamar unos milagros con propósito. Porque las personas que se han criado en las mismas iglesias que yo me he criado, pues sabemos que el asunto entero de los milagros se puede hacer bastante barato. Pero estos milagros que vemos en el libro de Hechos tenían un propósito. Porque después de esos milagros se reunía una muchedumbre impresionante de gente. Y entonces el Espíritu de Dios equipaba hasta ahora a Pedro. Vamos a ver que más personas pues reciben ese poder. Pero hasta ahora ha sido a Pedro para predicar a Jesucristo en esas muchedumbres en Jerusalén. La semana pasada vimos cómo Dios usa a Pedro y a Juan para sanar a un hombre cojo desde su nacimiento. Y el efecto fue el mismo. Se junta la muchedumbre. Pedro les anuncia que el milagro que había tomado lugar había sido a través de Jesús. El mismo que ellos habían rechazado y asesinado, y les dice que si ellos hubieran prestado atención a las escrituras que tanto ellos decían que veneraban, se hubieran dado cuenta que Jesús era el cumplimiento de todas las promesas mesiánicas de Dios. Si en verdad hubieras prestado atención. Lo cómico del asunto es que vemos en el capítulo 3 que Pedro está haciendo todo esto, ¿dónde? En el templo. Todo esto está pasando en el templo, en un templo que está lleno de sacerdotes que acababan de fabricarle un caso y asesinar a Jesús. Pedro les está diciendo, no, yo sé que lo que ustedes hicieron, tanto ustedes como los sacerdotes, pues es porque son ignorantes. Pero ahora tienen la oportunidad de arrepentirse de la metida de pata que dieron. ¿Cómo reaccionaron los que estaban encargados del templo? ¿Qué hicieron los discípulos en respuesta? Lean conmigo en Hechos 4. Voy a estar cubriendo versos 1 al 22 y estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él
este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación. Ustedes no oyeron eso, ¿verdad? Déjenme leerlo otra vez. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Palabra del Señor. Señor, la valentía y la confianza que hemos visto en Pedro, yo sé que en mi caso no va a venir porque esa sea mi personalidad. Ese poder, esa valentía y esa confianza solo vienen a través del poder sobrenatural de tu Santo Espíritu. Por eso yo te pido que ese mismo Espíritu Santo prepare nuestros corazones para recibir la palabra y me ayude a predicar con claridad y con integridad lo que tienes para nosotros, Señor. Muéstranos nuestra necesidad. Pon en nuestros corazones el invocar el nombre poderoso de Jesús para nuestra salvación. En su nombre oramos. Amén. Es bien interesante notar cómo nosotros, los cristianos de Occidente, los que vivimos en las partes más prósperas del globo, cómo nosotros que somos comparativamente privilegiados y muchos de nosotros de descendencia europea, nosotros sentimos que nosotros somos los cristianos más importantes de la historia y del mundo. Sentimos como que el destino de la iglesia está sobre nuestros hombros. Y que todo depende de cómo nos esté yendo a nosotros aquí. Por eso, si ustedes me permiten, yo quiero hacer unas cuantas comparaciones aquí. A lo largo de la historia, bautizarse e identificarse con el nombre de Jesús han sido decisiones que acarrean consecuencias serias. No es como ahora que te bautizas y todo el mundo te aplaude. Las cosas no siempre han sido así. Desde el comienzo de la iglesia cristiana y hasta el día de hoy, decir que eres seguidor de Jesús ha significado pérdida. Ha significado la pérdida de trabajo, la pérdida de propiedades, la pérdida de lazos familiares, la pérdida de amistades, la pérdida de extremidades y de la misma vida. De las maneras más crueles y dolorosas. Qué bueno que ya eso no se da, ¿verdad? Pleno siglo XXI. En el año 2015, para ser exactos, el Estado Islámico publicó un video llamado Un mensaje firmado con sangre para el pueblo de la cruz. En dicho video, los guerreros del Estado Islámico secuestraron a un grupo de cristianos egipcios. Y después que trataron que se convirtieran al Islam y ellos insistieron en no convertirse al Islam, pues procedieron a ejecutarlos uno por uno como si fueran ganado. Mientras ellos gritaban en su dolor,
susurraban, la gente que conoce el lenguaje de ellos, veían que en sus labios ellos decían, Jesús, ayúdame, mientras la vida se le iba poco a poco. Esa ha sido la experiencia de persecución a lo largo del mundo y a lo largo de la historia a la gran mayoría de los cristianos. Y aquí en los Estados Unidos, seguramente hay historias similares. Ciertamente hay persecución, pero lo que más yo veo en los medios de comunicación es que nosotros nos cantamos como perseguidos, torturados y vituperados cuando Starbucks le quita el Santa Claus a los vasos de cartón y en vez de poner Feliz Navidad ponen Felices Fiestas. Y eso nos ofende a nosotros. Y nos cantamos como perseguidos. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a perseguirnos de esta manera? Entonces ahí pues empezamos a movilizar nuestros equipos de abogados cristianos para enseñarles una lección. Creemos que estamos peleando la batalla vicariamente cuando vamos al cine a ver películas cristianas, de calidad pésima, pero cristianas, donde el estudiante cristiano se las canta al profesor ateo. Y después que el profesor pues recibe su merecido al final de la película, cuando el carro le pasa por encima, pues todos celebramos cantando con la banda al final. Es interesante ver cómo la persecución física, la que significa la pérdida de la vida, resulta en que la iglesia se propaga, se multiplica y se fortalece. Sin embargo, nuestro testimonio es intimidado y es castrado sencillamente ante la amenaza de una pérdida de influencia política o de aceptación social. No nos podemos imaginar la vida sin esas cosas. Y yo no estoy diciendo nada de esto desde un trono de superioridad. Lo estoy diciendo como alguien que frecuentemente ha sucumbido en el pasado a la tiranía de la aprobación de los demás. Ese soy yo. Como pastor, yo sigo siendo novato. 3 años y medio de experiencia. Pero yo me he dado cuenta que el mensaje del Evangelio, el mensaje del amor radical de Dios, un amor dirigido por su iniciativa hacia pecadores rebeldes que ni se lo merecen, ni se dan cuenta que lo necesitan, un amor mostrado a través del sacrificio de Jesús. Ese mensaje del Evangelio, mientras más puro sea, mientras más esté basado en lo que enseña la palabra de Dios y mientras más proclame el hecho de que es imposible llegar a merecer ese favor de Dios a través de mi obediencia a Dios. ¿Me están siguiendo? Es imposible ganarme el favor de Dios a través de mi obediencia a Dios. Mientras más ese mensaje proclame eso, mayor la posibilidad de que vamos a encontrar oposición. De parte del mundo no creyente, de parte de los que creen en religiones falsas y de parte de la misma iglesia que cree que el evangelio falso de la salvación a través del esfuerzo propio. Esto fue lo que Pedro y Juan encontraron en el capítulo 4 de Hechos. Por eso les propongo que el pasaje de hoy nos enseña que si te gusta ser popular, no te va a gustar ser seguidor de Jesús. Va a haber que escoger una cosa o la otra, ¿verdad? El desear la aprobación de los demás es el mayor enemigo de predicar con claridad y con integridad. Yo lo sé, es mi tentación. Ustedes no se dan cuenta cómo la personalidad mía es contrario a lo que están viendo aquí ahora. Ustedes no se dan cuenta cómo yo lucho en contra de eso. Por eso uno de mis textos temas ha tenido que ser Proverbios 29, 25 y 26 que dice, el temor al hombre es un lazo, es una trampa. Pero el que confía en el Señor estará seguro. Muchos buscan el favor del gobernante, pero del Señor viene la justicia para el hombre. Yo he tenido que hacer ese texto mi texto tema. Y si nosotros basamos nuestro éxito en la acogida que estamos recibiendo, cuando miramos el pasaje de hoy de cerca, pues vamos a llegar a la conclusión de que Pedro y Juan habían fracasado.
¿Por qué? Porque lo primero que pasa en ese pasaje es que Pedro y Juan caen arrestados en medio del sermón. Imagínense que yo estoy predicando, llegan las autoridades y me llevan arrestado. Verso 1, mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Aprecien el grupo que se está formando aquí. Los sacerdotes, encargados de presidir sobre el sacrificio, siempre tendían a ser más conservadores. La guardia del templo, los matones del templo, y los saduceos eran un grupo bien interesante. Ellos estaban encargados de la administración del templo, ellos eran más intelectuales, ellos eran unos eruditos teológicos que no creían en lo sobrenatural, no creían en la resurrección de los muertos. Todo este grupo entero era el establecimiento religioso de entonces. Y todos están combinados en contra de Pedro y Juan. Verso 2, indignados. Otras traducciones usan la palabra irritados. Porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, que estaban hablando de que para nuestra salvación tenemos que confiar en Jesús. Por lo tanto, ya no se necesitan más los sacrificios. Ahí quedó el trabajo de los sacerdotes. Están enseñando la resurrección. O sea, estaban contradiciendo a los saduceos que el pueblo tanto admiraba. Todos vieron que su posición y que su seguridad de empleo estaba amenazada. Y lo que Pedro y Juan ofrecen a través de Jesús significaba pues que los sacerdotes y los saduceos ya se habían hecho obsoletos e innecesarios. Pues había que poner fin a este movimiento que estaba poniendo a Jesús en el centro y los estaba sacando a ellos. Pues en este momento es que oficialmente comienza la persecución a la iglesia cristiana. A la iglesia cristiana inaugurada en el libro de los Hechos, este es el momento donde comienza la persecución. Y Jesús era la razón por esa persecución. Bueno, pues yo les digo, de igual manera nuestro mensaje tiene que quitar a los líderes y a los pastores del centro de la atención, porque mi mensaje no es que en esta iglesia yo soy el ejemplo a seguir. Ese no es mi mensaje, ni yo soy el ejemplo, ni Tim Keller lo es, ni Paul Washer lo es. Sino que Jesús ya vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Jesús ya vivió una vida perfecta en nuestro lugar y gracias a lo que Él ya logró, no se necesita más sacrificio y nuestra esperanza en efectivo es la resurrección de los muertos. Y si usted dice amén, no le cobro. Amén. Ese mensaje no les gustó nada. El verso 3 dice, les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pues pareciera que al ellos ser arrestados, pues ese culto evangelístico fue un fracaso. Verso 4, muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Yo no sé cuándo fue la última vez que yo vi que estaba alguien predicando, se lo llevaron arrestado y la respuesta es que 5,000 personas dijeran, yo quiero eso. El poder de Dios que cambia los corazones, ¿verdad? Esa es la razón por la cual nosotros debemos predicar el evangelio de gracia. Al establecimiento no le gusta, pero ese es el único mensaje que puede salvar el alma. A pesar de la oposición que nosotros podamos encontrar, el evangelio es imparable. Acto seguido, después de ser arrestados, Pedro y Juan son interrogados por los sacerdotes al otro día. Aparentemente, al leer esto también van a ver que parece que también arrestaron al hombre que había sido sanado porque él estaba allí entre ellos. Dice el verso 5, sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas, y estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes.
Anás era el sumo sacerdote, pero el poder detrás del trono era Caifás. Y aunque estamos hablando de líderes religiosos aquí, pues la corrupción de este sistema se puede ver pues a través del nepotismo rampante que había aquí. El verso 7 dice, habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Están en una posición única en sus vidas. ¿Con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron esto? Durante su ministerio, Jesús les había prometido algo a los discípulos. Voy a leer en Lucas 21, comenzando con el verso 12. Dice, la promesa de Jesús a los discípulos. Os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les dará oportunidad de llamar a abogados para que los defiendan. Esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Así que Dios les cumple esa promesa. Precisamente eso es lo que sucede. Y en ese momento Dios le da una claridad a Pedro para que en vez de tenerle miedo a la corte, él los viera como su campo misionero. Que la persona que te persigue, que la persona que te está dando candela, que la persona que te está atacando por tu fe, ese es tu campo misionero, no el que te cae bien, no el que se parece a ti, no el que tenga una inclinación religiosa. Si hubiera sido así, mi padre nunca se hubiera convertido. Mi mamá comete el error de hacer yugo desigual, se casa con un hombre no creyente. Eventualmente el Señor le da convicción y ella le predica el evangelio a él y él le respondía hablándole malo. Mi papá se acaba de retirar como pastor. El Señor tiene poder para salvar. Y si le tenemos temor a la gente, no le vamos a predicar el evangelio. Aprecien lo que sucede aquí, verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy, me encanta lo inteligente que él es y cómo pone las cosas. Si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? O sea, el mismo Pedro que había sido intimidado por una joven en la noche que Cristo fue arrestado, no solo está predicando Jesús a los que podían ser su verdugo, sino que lo está haciendo con confianza y con sabiduría. Y en vez de pensar, esta gente me pueden poner en la cárcel, él está pensando, Dios me está dando otra oportunidad para predicar a Jesús. Verso 10, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Así que Pedro ve la oportunidad y va al grano sin titubear. Ese mensaje sobre la resurrección de los muertos que los saduceos querían censurar era precisamente el mensaje que sustentó a Pedro y le dio confianza para confrontar a sus acusadores. La confianza que tenemos en la resurrección de los muertos. Y yo quiero que noten que este mensaje de salvación que Pedro comparte no era un mensaje fácil de tragar. No era un mensaje fácil de digerir. Era un mensaje que no solo comparte las buenas noticias de salvación, pero para nosotros poder compartir las buenas noticias de salvación, primero tenemos que compartir las malas noticias de perdición que tenemos nosotros por nacimiento. Verso 11. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En este punto, pues la predicación de Pedro se convierte en una confrontación. Y una de las cosas que nos hace que nos acobardemos más ante predicar el evangelio es el hecho de que la confrontación es una parte esencial
de predicar el evangelio. No hay manera de endulzar esa píldora. No hay manera de hacerla fácil de tragar. Él le dice a los sacerdotes, la persona que ustedes han rechazado es la persona que ustedes más necesitan. ¿Ustedes se dan cuenta de cómo ustedes metieron la pata? El plan de ustedes fracasó. Ustedes creen que mataron a Jesús, pero este Jesús acaba de sanar a este hombre que está aquí. Cojo desde nacimiento, de 40 años. Un milagro que no se puede negar. Yo tuve una triple fractura a los 10 años de edad en esta pierna. Y cuando me quitaron el primer yeso, eso fue en el 79, cuando el yeso era una cosa horrible, un yeso hasta aquí arriba. Y entonces al mes y medio me quitaban ese yeso y me ponían uno con un taco ortopédico que era a mitad de pierna. Y entonces cuando me remueven ese yeso, con mes y medio de haber estado inmovilizado y bajo un yeso, y después de sacar todos los lápices y todas las cosas que yo había metido por ahí para rascarme, y toda la costra que había por falta de baño, lo primero que noto es cómo se había atrofiado mi pierna. Significativamente más flaco que la otra pierna. Yo como un niño de 10 años, pues yo creí que me quedé así por el resto de mi vida. Salí cojeando del cuarto y ahí me desmayé. Y lo próximo que recuerdo es que me estaban poniendo amonía para despertar. Pero volviendo al tema, si un mes y medio de yeso me atrofió la pierna, ¿cuán atrofiado tenía que estar este hombre cojo desde nacimiento? 40 años. Y en un instante el Señor transformó su cuerpo. Y lo hizo completo. Un milagro que no se podía negar de ninguna manera. Nadie puede negar lo que Jesús ha hecho en este hombre. Y ustedes que son el establecimiento religioso están en el lado incorrecto de la historia. Y el día de hoy ese es el crimen más grande que se podría cometer. El afirmar que el único camino al cielo es Jesús. Ese es el crimen más grande que usted podría cometer. Insinuar que el único camino al cielo es Jesús. Pero por rechazar a Jesús, los sacerdotes judíos estaban en el lado incorrecto de la historia. Y toda persona que rechace a Jesús está en la misma posición. No hay hinduismo que lleve al cielo, no hay islam que lleve al cielo, no hay judaísmo que lleve al cielo aparte del Mesías Jesús. Toda persona que rechace a Jesús está en la misma posición porque, como nos dice el principio del verso 12, ¿en quién hay salvación? En ningún otro. Quizá usted se pregunta, bueno, eso quizá aplica nada más a los cristianos del siglo XXI viviendo en el mundo occidental. No. El resto del verso nos responde categóricamente, porque no hay otro nombre donde, bajo el cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es necesario que pasemos aquí para que entendamos lo que esto significa, porque cuando el verso 12 nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, la Biblia te lo está diciendo a ti. A ti. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual puedas ser salvo. Te lo está diciendo personalmente a ti. Porque la pregunta que viene, pues las tribus indígenas en los tiempos precolombinos en las Américas. No te preocupes por ellos. Todos ellos están en manos de un Dios bueno y un Dios justo que va a hacer con ellos lo que es correcto. Esto es para ti. En ningún otro nombre hay salvación. Hechos 17, 30 y 31 dicen que Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia, pero declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. El problema es que nosotros aquí y nosotros ahora
con toda la crianza que tenemos en la iglesia, todavía buscamos nuestra seguridad, todavía buscamos nuestra identidad, todavía buscamos nuestra salvación en todo lo que no sea Jesús. Yo tengo esa lucha diariamente. Y la oferta de salvación de todos los falsos evangelios es constante. El secularismo nos ofrece salvación, pues por medio de la moralidad que nosotros mismos nos inventemos. Las religiones falsas nos ofrecen salvación por medio de obedecer sus reglas. Y muchos corrompen el cristianismo, confiando en que Dios nos va a salvar porque somos obedientes o porque tenemos la doctrina correcta y somos reformados y somos ortodoxos. Pero la única esperanza de salvación, sin importar de dónde somos, sin importar de qué país tú seas, sin importar de qué cultura tú seas, sin importar que seas latino, americano, japonés, reformado, arminiano, tradicional, contemporáneo, está en reconocer que no tenemos el poder para obedecer a Dios como Él exige. No puedes. Romanos 3, 23 y 24. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Quién se salva de esa? Nadie. Pero de la misma manera que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, el verso 24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Ya van como 3 amén. Se pueden unir más. Si nuestra esperanza está en nuestros esfuerzos, cuando leemos esto nos deja desarmados. Y bueno, de hecho, esto dejó a los sacerdotes del templo anonadados y sin manera de refutar lo que habían oído. Verso 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Cuando nosotros dejamos de depender de nuestras propias habilidades, pues entonces el poder del Espíritu hace que la gente tenga que maravillarse y que reconozcan que ese poder viene de estar reconciliados con Dios, que ese poder viene de haber estado con Jesús. Te quiero preguntar, ¿estás con Jesús? ¿En quién confías? ¿A qué acudes en el momento de dificultad? ¿De dónde viene tu consuelo? ¿Estás con Jesús? A la hora de comparecer ante Dios, a la hora del juicio, ¿cuál es tu esperanza? Cuando Dios te diga, cuando comparezcas donde Él y te diga, pues dame una buena razón para dejarte entrar al cielo. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Tu activismo social? ¿Tu moralidad? ¿Tu obediencia? ¿Tu doctrina reformada? Nada de eso salva. Nada de eso salva. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Corre a Jesús hoy mismo. Te lo digo yo, Él va a cambiar tu vida. Y la gente, por más que quieran cerrar sus ojos, no van a poder negar lo que Cristo ha hecho en ti. Verso 14. Viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Desafortunadamente, a pesar de que ellos eran los líderes religiosos, en verdad la esperanza de ellos no estaba en que Jesús los salvara. Su Dios práctico era la posición que tenían, lo que Tim Keller llama el Dios funcional. Su Dios funcional era la posición que ellos tenían y ellos querían retener esa posición a toda costa. Por lo tanto decidieron que, bueno, antes de arrepentirse, pues era mejor proteger su seguridad de trabajo, aun si eso significaba que tanto ellos como el pueblo siguieran engañados. El verso 15 dice, pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén
y no podemos negarlo. Qué tragedia. Ante el Señor, estos líderes religiosos eran 100% culpables, porque sabiendo la verdad, escogieron suprimirla para su propia conveniencia. Tristemente, ahora se dan cuenta que no decidieron bien. Ahora mismo ellos están en un lugar de tormento, 2000 años después, y esto es solo el comienzo. Tenemos que darnos cuenta de que escoger la conveniencia y la comodidad ahora va a tener consecuencias severas por la eternidad. Y esa misma tendencia aplica a nosotros. El problema es que no es que nosotros no tengamos conocimiento de Dios. Romanos 1 dice que nosotros tenemos esa certeza. Nosotros sabemos que Dios existe. El Señor nos equipó con eso de nacimiento. Es de fábrica. El problema es que teniendo ese conocimiento nosotros lo callamos y lo suprimimos. Y cuando Dios no ha abierto el corazón o los ojos de la persona, ellos pueden tener la verdad delante de ellos y no hace nada de diferencia. Así que con toda esta información tan positiva que podemos, ¿a qué conclusión podemos llegar? Querida iglesia, Crosspoint Español, prediquemos el Evangelio, pero confiemos en Dios para los resultados. Amén. Predica el Evangelio, a ti no te toca cerrar la venta. No lo trates como un vendedor. Y si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador y estás oyendo esto y Dios está moviendo tu corazón al arrepentimiento, no esperes hasta que te endurezcas, responde hoy mismo. Amén. Los sacerdotes estaban endurecidos, lo cual significa que Pedro y Juan pues terminaron siendo amenazados por las autoridades, y este era el plan de ellos, siguiendo con el verso 17. A fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pues aquí los sacerdotes están esperando que una amenaza floja pues sea suficiente, una de esas amenazas de abuelo que yo le digo. ¿Saben de qué hablo, verdad? Las amenazas de abuelo. Lisandro, no toques eso. Lisandro, te dije que no lo toques. Lisandro, si lo tocas voy a contar hasta 3. Lisandro 1. Lisandro 2. Lisandro 2 y medio. Ellos esperaban que eso fuera suficiente para amedrentar a Pedro y a Juan. Pero al final quedó demostrado que, pues, que eso no iba a ser suficiente, y los que estaban confrontando a Pedro y Juan pues terminaron siendo los confrontados y puestos a juicio. Ellos comenzaron siendo los fiscales, terminaron siendo los acusados. Verso 19. Mas respondiendo Pedro y Juan le dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Permítame brincar al verso 21 y 22 porque quiero dejar el 20 para el final. El verso 21 continúa: y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Qué triste sería ser un líder religioso y llegar a un punto en el cual obedecerme a mí sería desobedecer a Dios. Este era el caso aquí. Ellos estaban tan endurecidos que el milagro viviente que tenían al frente no tuvo ningún efecto en ellos. Y el Evangelio no admite neutralidad. Oyes el Evangelio, lo recibes o lo rechazas. No hay manera de reaccionar neutralmente. El mismo sol que derrite el hielo endurece el barro. Pero entonces el otro lado de la moneda es notar cómo el Espíritu Santo había transformado a Pedro.
Eso es algo que puede fortalecer nuestra fe en este momento, especialmente a los que somos tímidos, a los que luchamos con querer la aprobación de las personas. Podemos ver cómo el Señor transformó a Pedro y podemos tener esperanza para nosotros mismos. Pedro cambió de ser un cobarde a ser un predicador del evangelio delante de personas que tenían el poder para terminar con él, y de hecho terminaron con él eventualmente. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué transformó a Pedro de esta manera? La respuesta está en el verso 20, con el cual voy a terminar. Pedro le dice a sus perseguidores: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Querida iglesia, el poder del Espíritu Santo para hablar y proclamar a Jesús como Salvador, proclamarlo con confianza, sin importar las consecuencias, eso solo está disponible a las personas que, como Pedro, aprendieron a la mala. Pedro se tuvo que dar cuenta que su celo, que su fervor, que su espada, que nada de eso daba el grado, porque a la hora de la verdad, una joven lo intimidó. Gente, lo que Judas hizo por 30 piezas de plata, Pedro lo hizo de gratis. La diferencia de Pedro es que Pedro experimentó el perdón de Jesús. Y la gente podía ver a leguas que él había estado con Jesús, como dice aquí también. En su libro, un libro que quizá algunos de ustedes conozcan, se llama Porque Él me ama. Elyse Fitzpatrick, ella te explica que la única manera de nosotros ser transformados es habiendo tenido un encuentro verdadero con Jesús primero. No pegas la manzana al árbol de aguacates y eso lo hace un árbol de manzana. Eso no opera así. Tienes el encuentro con el Señor primero y entonces eso transforma tu vida. Ella escribe lo siguiente: el amor de Dios primero transforma nuestros corazones para después cambiar nuestro comportamiento. Si no reconocemos su obra de amor, lo que ya ha hecho y lo que sigue haciendo, no tendremos la fe para decir, sí, Señor, a menos que descansemos seguros en el sí eterno que Él nos ha dado. Y hasta que nosotros no estemos reposando en ese sí eterno que hemos recibido del Señor, nosotros vamos a ser presa de la aprobación del mundo y de la aprobación del establecimiento religioso. Pero nosotros vamos a predicar el evangelio verdadero cuando el mundo pueda identificar a través de nuestra humildad que nosotros hemos estado con Jesús. Y cuando se den cuenta de que nuestra confianza no está en nuestra piedad, en nuestro fervor, en nuestro compromiso, sino que nosotros reconocemos nuestro pecado, recibimos el perdón de Dios y ese se convierte en el mensaje que hemos visto y oído.